¿Qué piensa Alex Mann del baile dentro de la iglesia? ¿Repite? ¿Qué piensa Alex del baile dentro de la iglesia? Repite. Vemos cosas como un bailecito dentro de la iglesia, unos reggaetoncitos, unos demositos dentro de algunas denominaciones, y nos hace ver como mucho más aburrido. ¿Qué hace Alex Mann para que sus jóvenes no se sientan aburridos dentro de la iglesia? Si allá a las personas les gustan, no sé, las músicas que están de moda fuera de la iglesia, aquí vamos a hacerla también, pero con un toque cristiano. Y de esa manera, pues, tenemos a los jóvenes y también le agradamos a Dios, porque lo que importa es la intención, ¿no? De paso, eso que mencionas, si nosotros nos vamos a otro contexto geográfico, vamos a ver que hay iglesias de esa naturaleza. Iglesias que su planteamiento es, bueno, vamos a abrirle las puertas a los jóvenes sin ponerle traba. Y tienes que saber que esas iglesias están así, están llenas porque, bueno, el joven va a ir donde al joven no le gustan las prohibiciones. En las redes vemos que los cristianos anteriormente éramos adoradores. Hoy en día ya no es adorador, es una celebridad. Mi alabanza mi alabanza es para Dios, la alabanza no es para mí. O sea, el objetivo principal siempre debe ser Cristo Jesús. Si no es así, suelte eso. Familia, bendiciones. Nos encontramos en Atomayor, señores, y en esta ocasión tengo la oportunidad de conversar con el pastor Alex Mann. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Perfecto. Te agradezco, Alex, por abrirnos las puertas de tu iglesia, que está bastante bonita. Luego se la voy a mostrar en el Instagram a los seguidores. Por abrirnos las puertas también al ministerio Siguiendo la Cruz. Si usted no sabe quién es el pastor Alex Mann, pero usted fue al campamento Palmira Davis, el título, recuérdenmelo, pastor. Restauradores. Y usted vio la última marcha, San Pedro, corríjame ahí, pastor, había como que una... Bueno, realmente fue la penúltima marcha. Fue la penúltima marcha. Sí. Fue la penúltima marcha. Ok, por si usted recuerda la penúltima marcha, una que fue potente desde el inicio. Desde el inicio, el pastor estuvo dirigiendo esa marcha. Así que usted tal vez lo ubica por ahí y este es el pastor. Así que, pastor, nuevamente gracias por la oportunidad. Y vinimos hasta Atomayor porque queremos tratar un tema interesante. Un tema juvenil que entiendo que los jóvenes son el motor, ¿no? De la iglesia y el futuro. Así que hay algunas preocupaciones, algunas preguntitas que creo que usted como pastor joven pues podría responderla y entenderla de manera súper natural. Primera pregunta, pastor. De acuerdo a los tiempos que estamos viviendo y a lo que vemos, ¿qué tanto la iglesia puede innovar para atraer a los jóvenes? Bueno, en primer lugar, agradecerle por la invitación que nos hacen a su ministerio Siguiendo la Cruz, ¿no? Siguiendo la Cruz. Para mí es más que un placer poder estar con cada uno de ustedes. Gracias. En este ministerio. Gracias por la invitación. Recalco la idea ahí. Y ya respondiendo de manera directa a tu pregunta, me dices, ¿qué tanto se puede innovar en la iglesia con el objetivo de atraer a los jóvenes? De atraer a los jóvenes, correcto. Ok. Mira, la innovación es algo clave. Es algo clave. De paso, cuando nosotros estudiamos el texto bíblico como tal, nos vamos a dar cuenta, si tomamos como foco central a Cristo Jesús, nos vamos a dar cuenta que incluso Él en su forma de proceder, en todo su ministerio, Él no tuvo una sola forma de hacer las cosas. Lo que pudiésemos deducir que de cierta forma Él estaba innovando. Me llega a la mente un artículo, que creo que es un libro, pero lo leí como artículo de un líder de nuestra iglesia, un escritor llamado George Knight. Él escribió un artículo titulado Si yo fuera el diablo. Si yo fuera el diablo. Si yo fuera el diablo. En ese artículo, él menciona algunos puntos importantes. Y uno de ellos, que es el que va con el tema que estamos mencionando ahora, es donde él dice, si yo fuera el diablo, yo les haría entender o le haría entender a la iglesia
que hay una sola forma de hacer las cosas. O sea, de cierta forma, nosotros ahí podemos deducir que realmente en todo lo que vamos a hacer en la iglesia, en todo el proceder, en actividades y programas y todo eso, no hay una sola manera de hacer las cosas. Lo que indica que es necesario e importante, imprescindible, la innovación. Claro, hay algo que hay que entender ahí. Hay ciertas cosas que no se innovan. Por ejemplo, los principios no cambian. Los principios se mantienen igual, pero para llegar o para llevar a los jóvenes, ya aterrizando al tema como tal, para llevar a los jóvenes al cumplimiento, a la observancia de esos principios, entonces yo tengo o puedo cultivar diferentes maneras de hacerlo. ¿Bien? Wow, terrible. Pastor, nuestra iglesia adventista, por cierto, suele ser catalogada como aburrida cuando la comparamos con otras. Tal vez no por nosotros, entendemos la forma de por qué adoramos de la manera en que adoramos, pero cuando es comparada con otras denominaciones, la manera en la que nosotros adoramos suele ser aburrida. Y últimamente en las redes, pues vemos muchas cosas que anteriormente no pasaban, Okay. o que solamente pasaban fuera de las iglesias. En las iglesias últimamente vemos cosas como un bailecito dentro de la iglesia, unos reggaetoncitos, unos demositos dentro de algunas denominaciones. De alguna manera u otra, eso influye a los jóvenes y nos hace ver como mucho más aburrido. ¿Qué hace Al-Esban para que sus jóvenes no se sientan aburridos dentro de la iglesia? Es una interesante pregunta. Permíteme felicitarte en Gracias. esa dirección. Una interesante pregunta, muy buena. Me gustaría iniciar a responderla de la siguiente manera. El aburrimiento en los jóvenes de la iglesia no debe traducirse como falta de actividades, como falta de programas, necesariamente. ¡Wow! Bien, no necesariamente tiene que traducirse de esa manera. El joven, cuando está en la iglesia, busca algo más que esas actividades. O sea, detrás de eso que el joven presencia, hay ciertas cosas que, o hay algo en específico que busca satisfacer. No sé si me doy a entender. O sea, Sí, se entiende bastante bien. el joven como tal, y yo lo voy a resumir de la siguiente manera. El joven como tal necesita pertenecer, sentirse parte de algo, sentirse parte de una familia. No sé si me doy a entender. De momento estamos hablando de un joven porque todo el mundo tiene su familia, ¿no? Correcto. Pero no necesariamente todo el mundo se siente a bien, se siente en el mejor círculo, por así decirlo. Por eso te vas a dar cuenta que el tema presión de grupo es lo que de cierta forma hace que muchos jóvenes puedan tomar malas decisiones, o a veces pueden ser buenas, pero la presión de grupo influye mucho. ¿Por qué? Porque el joven quiere sentirse parte, quiere sentir parte de ese grupo, por así decirlo, y eso lo va a llevar a decidir de una u otra manera. Entonces, el joven en la iglesia, más que todo, busca sentirse parte de la iglesia, sentir que realmente en esa iglesia él es importante. No solamente para el hermano que se sienta allá, sino también para el hermano que se sienta acá. No solamente para el anciano de la iglesia, sino para el director de diáconos, también para el pastor. O sea, el joven necesita sentirse parte. Cuando el joven se siente parte de eso, entonces es difícil que se aburra. Porque cuando va a la iglesia y siente que está yendo a una casa donde a él lo quieren. Claro, luego de eso tú vas a agregar aspectos importantes que fíjate que lo estoy poniendo como en un nivel secundario, que es lo que hacemos en la iglesia, programas, actividades. Pero eso no es como el foco central. Eso es lo que al final puede hacer que el joven de cierta forma pueda cultivar una relación más íntima con Dios, que pueda motivarlo a reflexionar, que pueda llevarlo a un aprendizaje espiritual más concreto. De una u otra manera, eso lo puede sostener, lo puede fortalecer. No le estoy quitando los méritos a las actividades, pero no es el centro principal. Claro, motivamos a hacer buenos programas,
hacer actividades que llamen la atención a los jóvenes. Pero al final, el joven adventista, el joven como tal, busca sentirse parte. Busca sentir que él pertenece a ese grupo. No sé si me doy a entender. Mira, cuando veníamos en el coche para acá, pastor, me surgió una pregunta y es que estoy viendo un levantamiento en cuanto a la relación pastor y jóvenes. Allá en La Romana tenemos, por ejemplo, al pastor David de los Santos. Es una máquina de pastor. Mi amigo personal, ¿eh? Es de los míos también. Es bastante querido allá en casa. Un saludo, pastor, si está viendo esta entrevista. Y vemos cómo se ha involucrado en los movimientos de los clubes y todo eso, que para la audiencia que no sabe a qué nos referimos, más adelante vamos a hablar un poquito de los clubes, tal vez con otro pastor. Y en la marcha que mencionamos anteriormente, en el club, pastor, lo vimos a usted involucrado dirigiendo una marcha. Yo siento que cuando el pastor se involucra en los movimientos de los jóvenes, el joven se siente apoyado. No solamente entiende que el pastor aprueba lo que ellos hacen, sino que siente que tiene un padre, que el pastor está ahí con ellos, disfruta de lo que ellos hacen. Me gustaría saber, pastor, ¿a qué se debe este levantamiento y cómo se da que usted termine dirigiendo esa marcha? Bueno, es una historia muy larga, ¿entiendes? Pero vamos a tratar más o menos de resumir en esa dirección. Bueno, trabajando específicamente la parte donde dice relación pastor-joven. Sí. No sé qué tiempo tengas en la iglesia. Me imagino que tienes mucho tiempo, pero... Desde que nací. Desde que naciste. Gloria a Dios por eso. Yo también tengo ese privilegio. Cuando yo era niño, curiosamente, no sé, pero la generación ministerial, la generación de pastores, en cierto aspecto, no es la misma que tenemos ahora. Para nada. No es la misma. Claro, eso no significa que sea mejor una que la otra. Yo siento que cada pastor en la época pasada y en la época actual es un siervo de Dios doquiera esté. Sí, puede que haya enfoques diferentes. Sin lugar a dudas, claro. Sin embargo, yo acostumbraba a ver pastores más adultos, por así decirlo. Pastores en cierto aspecto, por ejemplo, ya casados, o por lo menos ya de una edad más considerable, 30, 40 y así sucesivamente. Era más lo que se veía dentro de nuestra iglesia, pero la generación precisamente ha cambiado y ahora vamos a ver pastores muy jóvenes entrando al ministerio, que Dios de igual manera los guía y los dirige. De cierta forma, esos pastores jóvenes tienen un punto a favor, más que tal vez los pastores que tienen un poquito más de edad. ¿Por qué? Okay. Porque de cierta forma somos en cierto aspecto contemporáneos. Claro, yo soy el pastor, tú eres el joven, pero se me hace un poquito más fácil, más sencillo poder intimar contigo porque tenemos en cierto aspecto intereses comunes, intereses parecidos. Las emociones de... Correcto. Hay una, o sea, es una ventaja muy buena en el contexto juvenil. Claro, hay otros desafíos más grandes en esa dirección, pero yo creo que esa es una ventaja y una bendición que tienen los pastores que trabajan en el ministerio juvenil directamente para con los jóvenes. Respondiendo con respecto a la marcha, como te mencionaba, yo nací en la iglesia y nací en una iglesia muy pequeñita. Bueno, no nací en esa iglesia como tal, pero nos trasladamos yo estando muy pequeño ahí, allá en Higüey, Anamuya específicamente, Iglesia Sendero de Paz. Recuerdo cómo la iglesia inició en un pequeñito grupo, éramos 5, 6, 7 hermanos, y desde allá la iglesia, año tras año, tenía como el enfoque en levantar los clubes, en trabajar con eso arduamente. Yo era uno de los jóvenes activos ahí, bueno, de los niños activos ahí para ese entonces. Y en varios intentos el club pudo resurgir. Yo había tenido experiencia de campuríes con otros clubes anteriormente, de modo que, aunque no necesariamente tenía mucho conocimiento, pero era uno de los que más tenía, por así decirlo. Y una de las funciones que me pusieron a desarrollar fue el tema de la marcha.
un niño aproximadamente de 13, 14 años y tuve que aprender a marchar, obviamente bien, para entonces poder instruir la marcha. Para poder instruir a y otros, de cierta forma, como que ese tema de la marcha como que me fue atrayendo bastante. Duré muchos años allá en ese mismo club desarrollando el tema de la marcha, aprendiendo y así sucesivamente. Y yo creo que me llama mucho la atención. Es uno de los eventos en el contexto de los clubes que me llaman mucho la atención. Por eso es que aquí en esta zona, una de las decisiones que habíamos tomado, por lo menos para el campamento de restauradores, era trabajar con algunos eventos zonales. Dentro de eso, entonces, la marcha. Y vi esto como una posibilidad de poder entonces entrarme en el equipo de dirigentes, de instructores de la marcha como tal. Yo la dirigí solo, pero había otro que iba a dirigir conmigo, solo que por razones ajenas a su voluntad no pudo asistir. Pero fue un privilegio para mí poder relacionarme con esos jóvenes en ese contexto, en ese campamento. Ese fue el final de la presentación, pero cada día que nos reuníamos realmente era algo especial para mí, en el cual uno se vinculaba con ellos y al final, cuando vimos como que lo que nosotros queríamos, que el objetivo se cumplió, fue algo muy gratificante, no solo para ellos, sino también para mí que estaba al frente de ellos. Así que realmente fue un privilegio. Así que, chicos, tienen a un pastor que realmente entiendo que están orgullosos de su pastor. Tener un pastor que dirija su marcha es wow. Lo digo por el sentimiento, por este sentimiento, pastor. Como mencioné anteriormente, de alguna manera, y este mensaje se lo quiero dar a los pastores que tal vez no están tan involucrados en los clubes. Cuando el pastor se involucra en los movimientos de los jóvenes entienden que el pastor se siente parte del equipo, que el pastor disfruta con ellos. Y de alguna manera, aquellos jóvenes que no tienen lo mismo de su pastor, por X o Y razón, en ocasiones tienen que emigrar o también acercarse al grupito para como sentir ese apoyito, ¿verdad? Sentir un poquito de ese apoyo. Así que mi consejo tal vez sería que si no están partidarios de los clubes, en algún momento determinado apoye sus actividades, aparezcase un día con una pañoleta, brinque con ellos, porque yo creo bastante al pastor David de los Santos, lo conozco hace poco, no pertenezco a su distrito, pero cuando hay un movimiento de club que tenía como 6 años que no me integraba al club, estaba desde afuera, apoyaba, pero cuando él se levantó allá en La Romana, yo siento que soy parte de su pelotón. Claro. Yo siento que soy parte de su pelotón y lo sienten muchísimos jóvenes porque él se involucra. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros nos involucramos o los pastores se involucran en las actividades de los jóvenes, yo creo que también es una manera de hacerlos sentir acogidos, apoyados y también una manera de retenerlos, pastor. Claro, claro. Así que es bastante acertado lo que usted dijo y bastante bonito lo que está haciendo. Una pregunta, pastor, a continuación, y para ello tengo que explicar un poquito un contexto, podemos decirlo así. El tiempo en el que estamos viviendo obviamente no es el tiempo de los años 80, no es el tiempo en el que yo crecí. La manera de adorar en las diferentes denominaciones que son diferentes, pero como que tenía un estándar, tenía un límite, ¿no? En el 2024 las cosas han cambiado bastante. La manera de adorar en otros lugares, para mí, en ciertos aspectos y en algunos casos, para no generalizar, yo diría que no es la forma correcta. Me refiero a ciertas cosas que pasan. ¿No? Pero como mencioné ahorita, de alguna manera eso influye a nuestros jóvenes también. Y nos preguntamos, pero ¿por qué nosotros no lo hacemos? Hablaba con un amigo y me decía, bueno, el mundo avanza, las personas avanzan, la iglesia tiene que avanzar. Así que la iglesia necesita hacer otras cosas que atraigan a las personas de allá afuera y les mantengan aquí adentro. Es como una justificación a lo que hacen. Vamos a decir, si allá a las personas les gustan, no sé, las músicas que están de moda fuera de la iglesia, aquí vamos a hacerla también
pero con un toque cristiano. Y de esa manera, pues, tenemos a los jóvenes y también le agradamos a Dios, porque lo que importa es la intención, ¿no? Ese es el comentario normalmente que escucho. ¿Qué tanto la iglesia debe abrirle las puertas a la modernidad con el objetivo de atraer la atención de los jóvenes? Interesante pregunta y buen contexto en esa dirección. Esto es, podemos definirlo como una espada de doble filo. Una espada de doble filo. Puede ser peligroso. Si vamos a una pregunta anterior, mencionábamos el tema de la innovación. Ahora mencionamos el tema de la modernidad. De cierta forma, pareciera tener como un paralelismo, una relación, pero no es lo mismo. No es lo mismo innovar que modernizar en cierto aspecto. Claro, por ejemplo, esta iglesia como está recientemente, el viernes pasado, nosotros, no ayer, sino el viernes anterior, estuvimos inaugurando el templo. De cierta forma, la iglesia está como más innovada, ¿sí o no? O utilizando el otro término, más moderna en ese aspecto. Pero no es una modernidad que pueda ocasionar estragos, que pueda ocasionar oprobio a la iglesia, sino más bien un ambiente, o sea, la intención es recrear un ambiente en el cual los hermanos que vengan a adorar se sientan cómodos, y al sentirse cómodos, obviamente entonces sus corazones van a estar más tranquilos y con una disposición más fuerte de adorar a Dios. Bien, entonces, ¿cuál es el peligro en abrirle una brecha así sin filtro a la modernidad a nuestra iglesia? Nosotros difícilmente podremos filtrar qué entra y qué sale en el momento que le abramos esa brecha. O sea, digamos, vamos a permitir que puedan venir una que otras cosas con la intención, con la excusa, con la justificación de atraer a los jóvenes. Bueno, ahí verás que vas a recibir, como mencionabas, músicas que de cierta forma no alaben a Dios. O que tengan otras intenciones, que tal vez mencionen el nombre de Dios así, pero no va a ser muy sano, aparte de que tienes otra población en la iglesia que no necesariamente es joven y que eso no lo va a recibir de la mejor manera. Lo vas a ver también en el término de la vestimenta, ya sea, utilizando alguna que otra ropa no necesariamente decorosa, o algunas prendas que también no sean las favorables, o prendas que ni siquiera deberíamos utilizar. O sea, son cosas, adaptaciones que hay que tener mucho cuidado, y pienso que podemos adorar a Dios y de igual forma innovar en nuestra iglesia, de igual forma crear un ambiente placentero para los jóvenes sin necesidad de que nosotros permitamos que entre una música tal vez ya como las que se utilizan actualmente, ¿no? Con ese sincretismo entre lo religioso y lo del mundo. Ok, cantamos, bueno, el reggaetón, por así decirlo, por mencionar un nombre, es un estilo de música no cristiano. Entonces vamos a utilizar ese ritmo, le ponemos música cristiana y entonces ya es una música cristiana. De cierta forma hay un sincretismo entre lo del mundo y lo cristiano. Y cuando estudiamos la historia nos vamos a dar cuenta que esa mezcla entre lo bueno y lo malo nunca se ha dado de la mejor manera. Entonces, nuestra iglesia tiene muchas otras cosas, tiene muchas áreas por las que explorar, de modo que el joven no tenga la necesidad de acercarse a esos espacios, de recurrir a esos estilos tan innovadores, no muy bien vistos para nuestro contexto adventista, y que de igual manera puedan alabar y glorificar el nombre de Dios con todo lo que hacen, con todo lo que escuchan, con todo lo que dicen, con la forma en cómo visten y en los lugares también que concurren. Perfecto, yo creo que excelente pregunta, pastor. De alguna manera funciona la técnica, la estrategia de brindarle lo que les gusta a las personas allá afuera
tal vez con un contexto cristiano, y hacerlos sentir que están agradando a Dios, pero no han tenido que dejar su estilo de vida. Es decir, su forma de cómo se visten, la forma que cantan, el estilo de música que escuchan, no tienen que cambiarlo porque eso es lo que ofrece este tipo. Y Sí. ya tengo que meterme un poquito profundo. Es lo que ofrece este tipo de iglesia o denominación. Ofrecerle algo al individuo que tal vez para él no represente dejar su antigua vida, sino que se haga parte de... que se sienta parte de la iglesia sin tener que abandonar su estilo de vida. Y he visto incluso iglesias en donde pues hombres, wow, forman parte del coro que adoran y podemos ver bailes del famoso dembow de República Dominicana, sí, hombres con aritos, que tal vez en otra cultura tiene su explicación o tal vez su justificación, no necesariamente en la Biblia, ni no necesariamente en nuestra cultura, pero que influye, sí, influye a nuestros chicos. Y qué bueno la respuesta que usted dio, que son estrategias, son justificaciones, pero no necesariamente es lo que la Biblia o Jesús nos manda a hacer o lo que Jesús aprueba, ¿no? Correcto. Y de paso, eso que mencionas, si nosotros nos vamos a otro contexto geográfico, a otro país, por así decirlo, vamos a ver que hay iglesias de esa naturaleza. Iglesias que su planteamiento es, bueno, vamos a abrirle las puertas a los jóvenes sin ponerle trabas. Y tienes que saber que esas iglesias están así, están llenas. Pastor, no cabe más nadie. Están llenas porque, bueno, el joven va a ir donde no tiene... Al joven no le gustan las prohibiciones. Tienes que saber eso. De paso, cuando al joven tú le prohíbes algo, hay un aspecto de rebeldía natural que sale de él. ¿Entiendes? Por eso nosotros en nuestra iglesia tratamos de no presentarlo como una prohibición como tal, sino que hacerle entender al joven lo importante que es cultivar un estilo de vida cristiano basado en una relación con Dios. Cuando tú tienes ese nivel de relación con Dios, esas cosas son relegadas a un segundo plano. No hay necesidad en tener esto y tener aquello para yo sentirme bien, porque tengo algo mayor que es a Cristo Jesús en mi corazón. Pareciera como un cliché, pareciera como algo muy común, pero es la realidad. No hay nada en esta vida que pueda reemplazar la relación que usted y yo tenemos con Cristo. Cuando Cristo Jesús entre en nuestras vidas de esa manera, entonces nosotros de cierta forma nos vamos a sentir plenos. Y obviamente la manera en cómo nosotros nos vistamos, la forma que hablemos y todo eso que hagamos de manera externa va a reflejar de manera directa, de manera automática los valores internos que nosotros tenemos, el nivel de relación que tenemos con Dios. Es decir, la manera como tú te comportas va a reflejar el nivel espiritual que tú tienes o la relación o la conexión que tú tienes con tu Padre Celestial. Dos preguntitas que yo no la tenía pensada para este tema, pero wow, ha entrado tanto y hay tantas cosas que atrapan a los jóvenes y que tenemos que cuidarnos de eso, pastor. En las redes vemos que los cristianos anteriormente éramos adoradores. Ok. Por ejemplo, si usted se dedicaba a cantar, era adorador. Hoy en día ya no es adorador, es una celebridad. Anteriormente las celebridades, y esto me causa risa, anteriormente las celebridades estaban en el mundo. Hoy tenemos célebres, es que se dice la palabra. Célebres Cristianos. O celebridades cristianas. O celebridades cristianas. Llegan y a veces con guardaespaldas y hay que cubrirlos porque han trabajado de alguna manera un marketing para así verse de esa manera. ¿De acuerdo? Mi pregunta sería, ¿debe el adorador cristiano ser un adorador o presentarse como una celebridad cristiana? Dios repartió dones y talentos de acuerdo a, si vamos a la parábola de los talentos, de acuerdo a la capacidad de cada quien. De modo que todos los que estamos en la iglesia, de cierta forma, tenemos una forma en la cual podemos servir a Dios. Pero el objetivo principal es ese, servir a Dios. El objetivo principal es ese, adorar al Señor. O sea, con esto recuerdo
algo que dijo el apóstol, bueno, no es el apóstol, o más bien Juan el Bautista en algún momento. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. En el momento que yo estoy presentando lo que sea que yo haga, ya sea predicar, cantar, recitar, no importa el talento que yo tenga, quien tiene que verse es Cristo Jesús. Amén. O sea, quien yo voy a reflejar a través de lo que yo estoy haciendo es Cristo Jesús. En el momento que se deje de ver así y quien se esté proyectando sea más yo que él, entonces tenemos que sentarnos, revisarnos y saber realmente cuál es el objetivo para el cual yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. No sé si me doy a entender. O sea, el objetivo principal siempre debe ser Cristo Jesús. Si no es así, suelte eso. Mi alabanza mi alabanza es para Dios. La alabanza no es para mí. Bien, cuando el hermano diga amén, después de yo cantar, después de yo predicar, que el que tiene que abrirse, ¿quién es? Pastor, esto va a traer problemas. No, es la realidad. El que tiene que abrirse, el que tiene que inflarse es Jesús. ¿Entiendes? O sea, yo tengo que hacerme cada vez más chiquito, más pequeño, y que quien se presente sea él. Hay adoradores, como tú mencionabas, que hay un cliché. Wow, hermosa voz, hermano, y el adorador te va a decir gloria a Dios, pero realmente sale de su boca, pero tiene el deseo de decir otra cosa, tal vez para presentarse más a él que a Dios. Es lo que quiero decir. ¿Qué hacemos con esta persona que ha trabajado mucho por su carrera y en algún momento quiere sentirse que, wow, él es el duro, él es el bueno? Es que va a llegar ese momento. Va a llegar ese momento donde tú entiendas que hasta donde has llegado es por tu capacidad. Va a llegar. O sea, si le preguntas a estos grandes artistas de nuestra iglesia, ¿por qué hay tan más lejos? Por ejemplo, Juno Kelly Marchena, un artista conocido en nuestra iglesia. Bastante. Tú le vas a preguntar, ¿te has sentido en algún momento donde tú crees que el show te lo estás robando tú? Él te va a decir que sí. Cuando empieza a cantar una música y se engancha, se encarama ahí arriba, después de terminar y que escucha a la iglesia entera decir ese fuerte amén, ¿se va a sentir él inflado, sí o no? Sí, pero ese es precisamente el momento donde tú tienes que bajarte. O sea, es un sentimiento natural. Es un sentimiento porque somos seres humanos. Somos seres humanos y no es algo que es algo que va a salir en algún momento. Pero cuando sale, entonces la parte espiritual dentro de ti tiene que salir más que esa parte carnal. Y entonces ahí tienes que, en vez de alabarte tú, alabar a través de lo que haces a Cristo Jesús. ¡Wow! Esto está bueno. Esto está bueno, familia. Pastor, ¿qué piensa Alex Mann del baile dentro de la iglesia? ¿Repite? ¿Qué piensa Alex del baile dentro de la iglesia? Repite. ¿Qué piensa Alex Mann? Mira, hay unos salmos por ahí que fulano bailó, danzó sí. aquí. Entonces, por eso tal vez vemos no bailecitos, sino unas programaciones, unos escenarios ya terrible. Mira, al igual como te mencioné ahorita, esto es algo un poquitito, en cierto aspecto simple y en otro aspecto medio complicado. El Salmo 150, que es el que tú mencionas, te va a decir alabarle con esto, con lo otro. Va a mencionar algunos instrumentos que hoy por hoy o sea, no hay como o sea, podrán decir algunas iglesias como que lo utilizan. Vas a encontrar algunos hermanos que te van a decir no, que esto es satánico. O sea, es como un tema que realmente en nuestra iglesia, para el público en general, los hermanos, puede generar ciertos malos entendidos. Correcto. En el sentido de que tienes un público que va a pensar de una manera y tienes otro público que no necesariamente. Pero el tema del baile como tal, porque cuando me dices baile, fíjate qué interesante, cuando dices baile, yo me traslado de manera directa a una música cultural en cierto aspecto, digamos, la música cultural de aquí dominicana, merengue. Yo me traslado a ese espacio, dos personas bailando, o sea, ahí me traslado. Voy a ser claro, pastor. Y es inevitable, ¿no? Se está bailando dembow en las redes, en algunas iglesias cristianas. Pero en algunas iglesias cristianas
¿Adventistas? No adventistas. Ok, qué bueno, qué alivio. No adventistas. No, yo no le he visto adventista. Ok. Pero se está bailando un dembocito cristiano, hay un rap cristiano, un reggaetón cristiano. Y para el mundo, aquellos que no son cristianos, cuando ven eso y dice esto viene de un cristiano, la persona que es impía, Sí. el término que lo conocemos acá, alguien que no pertenece a la iglesia, no pierde tiempo calificando de qué denominación tú eres o de qué, Correcto. a qué grupo tú perteneces. ¿Eres católico? ¿Eres adventista? ¿Eres mormón? ¿Eres testigo de Jehová? Él dice los cristianos. Y de alguna manera no se engloba a todos. Entonces, repito la pregunta. ¿Cómo ve Alesman el baile dentro de la iglesia? No está pasando en nuestras iglesias, pero está pasando en otras iglesias si el mundo lo ve y los clasifica como los cristianos. Correcto. Voy a responder tu pregunta de la siguiente manera. El baile dentro de la iglesia, desde mi punto de vista, no es bien visto por varios aspectos. Uno, la adoración. La adoración. En primer lugar, todo lo que yo haga al final tiene que adorar a Dios. Y se me hace un poquito difícil pensar que cuando yo me empiezo a mover de cierta forma, entonces en eso que estoy haciendo estoy alabando a Dios. No sé si me doy a entender. O sea, correcto. Se me hace un poco complicado. No sé a otra persona, pero a mí me cuesta un poquito. En segundo lugar, hay un riesgo de distracción. Bien, el espectador, en cuanto a la adoración me refiero al que baila. O sea, es difícil que el que baile esté haciendo eso para alabar a Dios. Es lo primero. Bien, o sea, es difícil esa parte. Realmente tú lo que estás haciendo, esos pasos que estás dando, lo estás haciendo para mostrar a Dios sí o no. Eso es lo primero. En segundo lugar, el riesgo de distracción que tiene que ver con los espectadores. Es más difícil de igual forma que el que está ahí sentado vea o entienda que lo que tú estás haciendo es para alabar a Dios. O sea, él se va a concentrar en tus movimientos físicos, que esto y que lo otro. Bueno, mira, fulanito lo hace mejor que él. Wow, mira cómo baila, que esto y que lo otro. Y en quien van a pensar es en ti y en alabarte a ti, en encomiarte a ti, más que en alabar a Dios con lo que tú estás haciendo. Es decir, wow, en todo aspecto, por donde quiera tú lo encajes, ponlo aquí, ponlo acá, ponlo allá. Al final, el baile en ese contexto te va a llevar a una adoración personal, ¿entiendes? Al final con eso tú te estás mostrando más a ti que mostrando a Cristo Jesús. Entonces, de igual manera, si en mis manos estuviera la facultad de sacar esa forma, por lo menos en la manera como tú me la estás presentando, entonces yo la sacaría. Porque si no adora a Dios, entonces no tiene por qué estar en ese contexto religioso. Porque todo lo que pase entre estas paredes, quien tiene que alabarse, quien tiene que glorificarse es Cristo Jesús. ¿Bien? ¿Iba a decir algo más? Sí, iba a decir otro detallito. Nuestra iglesia adventista, gracias a Dios, alabo a Dios por eso, en ese contexto se ha mantenido siempre de una manera conservadora. Gracias a Dios, ese tema, aunque tal vez algunas otras puede ser que hayan cruzado las barreras, pero por lo menos ese tema no ha cruzado las barreras adventistas. Gracias a Dios. Y no tenemos esa lucha dentro de nuestra iglesia. Por eso en nuestra iglesia tenemos algunas modificaciones de ese tema que bien ayudarían a que no se vea el personaje, sino que se vea a Dios a través del personaje. Por ejemplo, wow, una música, que son las pantomimas, que aunque en ciertas iglesias, por ejemplo, también es algo que satanizan, las pantomimas, las alabanzas, los teatros, los dramas, las dramatizaciones, y eso puede ser que haya una iglesia adventista o algún hermano de iglesia, no exactamente la iglesia como tal, algún hermano que entiende en su pensar que no está bien, pero nuestra iglesia es algo que de cierta forma lo ha practicado, entendiendo que no hay un riesgo de adoración personal, sino que todo lo que hagamos lo pasamos por el filtro de alabar a Cristo Jesús. Y si en algún momento deja de ser así, créame usted que Dios, quien dirige esta iglesia, hará que eso salga de manera que el que siga alabando o a quien se siga alabando sea Cristo. Wow.
Terrible, pastor. Si yo sigo con las preguntas, no van a cerrar el canal. Pero está poderoso. Miren, familia, si llegaron hasta aquí, le quiero pedir que nos regalen un like, compartan el video. Y si no tienen mucha prisa, déjennos un comentario. Así que vinimos de lejos y creo que lo que hicimos acá con el pastor y las respuestas del pastor son bastante acertadas. Son bastante cristocéntricas y yo creo que van a ser de mucha ayuda. Así que ustedes con solo darle un like, con solo compartir, si quieren hacerlo, o con dejarnos un comentario, nos ayudan bastante. Pastor, quisiera seguir con mucho más preguntas, pero la cosa está caliente. Un consejo final a nuestros jóvenes, a los jóvenes de afuera, y tal vez a alguien que no ha dado el paso a entregarle su vida a Cristo como joven y que está pensando hacerlo. Como joven que soy, porque al final también soy un joven, aunque un joven pastor, lo mejor que le puede pasar a un joven en esta vida es entrar a Cristo Jesús en su vida. Permitir que en todas las decisiones que él tome pueda ser Cristo Jesús el centro. Es decir, la mejor decisión que el joven puede tomar es seguir a Cristo Jesús. Vamos a tener en todo el proceder cristiano muchas trabas, muchos contratiempos, mucha presión de grupo. El joven es uno de los miembros de iglesia más asediados en cierto aspecto, porque hay una población muy grande fuera de la iglesia que de cierta forma motivan a los jóvenes a que puedan postergar eso de entregar su vida a Jesús, porque le han hecho entender que el evangelio es para adultos, que el evangelio es para los ancianos, que es para la gente ya adulta. No, qué lindo es poder entregarle su vida a Jesús cuando tú eres joven. Y nosotros que estamos de este lado en la iglesia, para los que están en la iglesia también, es bueno saber que realmente aquí en la iglesia se goza. Porque el gozo no está afuera, el gozo no es bailar, el gozo no es utilizar prendas, el gozo no está en esas cosas. El gozo es tener a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y qué lindo es poder tener eso dentro de nuestra vida y poder entonces proclamarlo a gran voz. Así que, joven que estás en la iglesia, mi exhortación es, mira que no caigas. Cada paso pueda ser más cerca de Cristo Jesús. Y aquellos que por alguna razón no están, te motivamos a que puedas entrar, porque como dice aquel corito, hay un lugar para ti en la familia de Dios. Que el Señor te pueda bendecir. Pastor, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Placer, sí, un placer. Una vez más, familia, con un simple like, con un comentario, nos ayudan a crecer bastante. Y también ayudan a que este comentario, a que esta entrevista y este tema, este canal de educación cristiana crezca y llegue a más personas, educando así los corazones para bien. Dios le bendiga. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esto es Siguiendo la Cruz. Amén. Bendiciones, familia. Bendiciones.